¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver el capítulo número 12, Shock. Dentro del shock, que se describe como la hipoperfusión, describe un estado de colapso y falla del sistema cardiovascular. En las etapas tempranas, el cuerpo intenta mantener homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ir compensando la pérdida de distintos líquidos. El shock puede ocurrir debido a eventos médicos o derivados de algún traumatismo. Fisiopatología. La perfusión adecuada se requiere para proveer las células de oxígeno y de otros nutrientes, así como la eliminación de productos de desecho. Cualquier compromiso puede llevar a la lesión o muerte celular. En caso de mala perfusión, el intercambio gaseoso es dificultado, resultado de la acumulación peligrosa de productos de desechos, entre ellos el dióxido de carbono. El shock se refiere a un estado de colapso y la falla del sistema cardiovascular que lleva a una circulación inadecuada. El shock amenaza la vida, requiere reconocimiento inmediato y transporte rápido. El sistema cardiovascular consiste en 3 etapas. El corazón, que va a ser la bomba, vasos sanguíneos, que se comprende de arterias y venas, y la sangre, que es el líquido que va a transportar los vasos sanguíneos. Dentro de la función del corazón, el corazón va a empezar a bombear la sangre. Va a empezar a bombear la sangre, va a salir hacia los pulmones. De los pulmones que hace el intercambio gaseoso, se va otra vez de nueva cuenta al corazón. Del corazón va a pasar a salir esa sangre por la aorta, pasa a todos los sistemas, recoge, pasando una vez por todos los sistemas, regresa nuevamente al corazón por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior. Dentro del estado de shock existen 3 partes que pueden ser conocidas como el triángulo de la perfusión. Cuando un paciente está en estado de shock, una o más de las 3 partes no están trabajando de forma apropiada. ¿Qué quiere decir esto? El corazón. El corazón, que su función es bombear toda esa sangre oxigenada o con nutrientes a través de los vasos sanguíneos. La otra parte que empieza a fallar son los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Se dilatan los vasos sanguíneos, permiten mayor paso de sangre, pero esta no la van a captar los diversos órganos que requieren esa perfusión. La sangre es el último punto, no va a ir suficientemente con nutrientes, va a llevar también bastante cantidad de desecho que va a hacer que todo esto trabaje mal. Otro de los puntos importantes a estudiar es la presión arterial. La presión arterial es la resistencia que se ejerce de los vasos sanguíneos al flujo de la sangre. Se divide en 2, presión sistólica, que es la presión en las arterias mientras el corazón está en contracción. La presión diastólica es la presión de las arterias mientras el corazón está en un estado de reposo. La presión del pulso es la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica, es decir, si yo tengo una TA de 120/80, mi presión de pulso va a ser igual a 40. Esta presión del pulso es la fuerza con la que el corazón se contrae. Si un paciente presenta estado de shock, lo común que puede generar esta presión son 25 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo a través de los lechos capilares es regulado por los esfínteres capilares bajo el control del sistema nervioso autónomo. Los esfínteres responsables a otros estímulos pueden ser el calor, frío y la necesidad de oxígeno y remoción de desechos que va a tener el paciente. La perfusión requiere más que solo tener un sistema cardiovascular funcional, un intercambio adecuado de oxígeno en los pulmones, nutrientes adecuados en la sangre, remoción adecuada de desechos también. Hay mecanismos implementados para apoyar a los sistemas respiratorios y cardiovascular. Cuando se incrementa la necesidad de perfusión de los órganos vitales, los mecanismos incluyen al sistema nervioso autónomo y hormonas. Las hormonas son desencadenadas cuando el cuerpo detecta que la presión sanguínea está cayendo. Causa un incremento en ritmo cardíaco, fuerza de las contracciones cardíacas y vasoconstricción periférica. Las 3 causas básicas del estado de shock son falla de la bomba, mala función de los vasos sanguíneos y bajo volumen sanguíneo. Como lo vimos, las causas del estado de shock principalmente es fallo de la bomba, volumen de líquido bajo y la función vascular deficiente, ¿no? Ahorita las vamos a ir viendo paso por paso.
Dentro de las causas principales del estado de shock vamos a ver la falla de la bomba. El tipo de shock que me va a desencadenar puede ser un shock cardiogénico o un shock obstructivo. Funciones deficientes de los vasos, que es otra causa, me genera el tipo de shock distributivo. Otra causa, bajo volumen de fluido, me va a generar un shock hipovolémico. Ahorita vamos a verlos paso por paso. Shock cardiogénico, causa por función inadecuada del corazón. Un efecto importante es la acumulación de sangre en los pulmones. La acumulación del fluido pulmonar resultante es llamado un edema pulmonar. Shock cardiogénico se desarrolla cuando el corazón no puede mantener el gasto suficiente para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. El shock obstructivo causa por una obstrucción mecánica que impide que el volumen adecuado de sangre llene las cámaras cardíacas. Tres de los ejemplos más comunes pueden ser el taponamiento cardíaco, el motor a tensión o una embolia pulmonar. Shock distributivo resulta de la dilatación generalizada de las arteriolas, vénulas o ambas. El volumen de la sangre en circulación se acumula en los lechos vasculares expandiéndolos. De esto se deriva el shock séptico, shock neurogénico, shock anafiláctico y el shock psicogénico. Shock hipovolémico resulta de la cantidad inadecuada de fluido o de volumen en el sistema circulatorio. Hemorrágico o no hemorrágico pueden ser la subdivisión de este shock hipovolémico. Insuficiencia respiratoria. Un paciente con lesión severa en tórax y obstrucción de la vía aérea pueden ser incapaces de respirar una cantidad adecuada de oxígeno y desencadenar este padecimiento. La anemia puede llevar a hipoxia de tejidos debido a que no hay suficientes glóbulos rojos para entregar la cantidad de oxígeno adecuado de las células. Insuficiencia respiratoria. Ciertos tipos de intoxicación pueden afectar la capacidad de las células para metabolizar o llevar oxígeno. Intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por cianuro son unos ejemplos de esto. La progresión del estado de shock. Las etapas de progresión del estado de shock son dos. Empieza por el shock compensado, que es cuando el paciente puede tener agitación, se puede sentir ansioso, puede tener pulsos débiles y rápidos, respiraciones muy rápidas por la necesidad del oxígeno que está teniendo el paciente, puede llegar a haber hasta cianosis en el paciente. En el shock descompensado ya va a ser la caída de la presión arterial, ya voy a empezar a ver más dificultad respiratoria, muchas de las veces puedo ver hasta ausencia de esta y hay que empezar a trabajar sobre eso. Irreversible se presenta cuando el estado de shock ha progresado bastante, no se puede determinar con certeza cuándo ha alcanzado este punto el paciente. La progresión del shock. La presión sanguínea puede ser el último factor medible que cambie durante el estado de shock. Cuando una caída de la presión sanguínea es evidente, el shock está muy desarrollado. Particularmente es cierto en infantes y en niños. Espera el shock en muchas situaciones médicas de emergencia como múltiples fracturas severas, lesiones abdominales o de tórax, lesiones en columna, infecciones severas, síndromes coronarios agudos y la anafilaxia. Dentro de esto hay que evaluar la escena cuando vaya a tener un paciente con estado de shock. En incidentes que involucren violencia, asegúrese que la policía esté en la escena. Busque pistas como el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad. Dentro de la evaluación primaria voy a ver y voy a empezar a realizar un examen rápido, determinar el nivel de conciencia que tenga mi paciente, identificar y manejar amenazas a la vida, determinar la prioridad del paciente y transporte. Dar oxígeno de alto flujo para ayudar en la perfusión. Para hipoperfusión, tratar de forma activa y proveer transporte rápido. Solicitar soporte vital avanzado conforme sea necesario. Formarnos una impresión general de nuestro paciente, evaluar la vía aérea para asegurar que ésta esté patente, evaluar la respiración, evaluar el estado circulatorio del paciente. Evaluar en busca de identificación cualquier sangrado que amenace la vida y tratar de inmediato. Determinar si el paciente es de alta prioridad, si se requiere el soporte vital avanzado y a qué instalación será transportado este paciente. Dentro de la historia clínica que voy a ver de mi paciente es investigar la molestia principal, obtener todo mi historial sample.
Comienza por repetir la evaluación principal, seguida de una evaluación orientada. Si un problema que amenaza la vida es encontrado, tratarlo de forma inmediata. Obtener un conjunto completo de signos vitales de referencia. Dentro de la reevaluación hay que ver los signos vitales de nuestro paciente, intervenciones que hayamos hecho, molestias principales del paciente, volver a evaluar nuestro A, nuestro B y nuestro C y estar atentos en el cambio del estado mental que pueda llegar a tener nuestro paciente. Determinar que las intervenciones son necesarias, concentrarse en apoyar al sistema cardiovascular, tratar el estado de shock temprano de forma agresiva, empezar con altos flujos de oxígeno, mantener la temperatura adecuada de nuestro paciente. La atención médica de emergencia para el estado de shock, tan pronto como reconozca el estado de shock, hay que comenzar un tratamiento. Hay que seguir las precauciones estándares, controlar todas las hemorragias externas obvias que yo vea, asegurar de que el paciente tenga una vía aérea permeable, mantener siempre la estabilización manual de ser necesario y volver a evaluar la respiración y el pulso. Es importante tranquilizar a nuestros pacientes, limitar la ingesta vía oral hasta ser evaluados por un médico. Si la inmovilización de la columna es indicada, hay que realizar todo el procedimiento tal cual, administrar oxígeno y monitorear la respiración de nuestro paciente. Evitar la pérdida del calor del paciente, considerar la necesidad de soporte vital avanzado, registrar de forma precisa los signos vitales del paciente aproximadamente cada 5 minutos a lo largo del tratamiento y del transporte. Tratamiento del shock cardiogénico. El corazón no puede bombear sangre a través del sistema circulatorio. La enfermedad pulmonar crónica agravará el shock cardiogénico. Pacientes en shock cardiogénico no deben recibir nitroglicerina, ya que estos pacientes están muy hipotensos. Para el tratamiento del shock cardiogénico hay que evaluar los signos y síntomas que vaya presentando el paciente, como pulsos débiles, pérdida de la temperatura, alteraciones del estado mental también. Colocar al paciente en una posición cómoda, iniciar el transporte inmediato y siempre considerar reunirse con el soporte vital avanzado durante el transporte. Tratamiento del shock obstructivo. Para taponamiento cardíaco, incrementar el gasto cardíaco es prioridad. Aplicar oxígeno a altos flujos y la cirugía es el único tratamiento definitivo. Tratamiento del shock obstructivo. Para un neumotórax a tensión, aplicar oxígeno a alto flujo para prevenir la hipoxia. Se requiere la descompresión del tórax y solicitar el soporte vital avanzado si está disponible y nunca retrasar este transporte. Para tratar el shock séptico, el manejo hospitalario es requerido. Use precauciones estándares al transportar, administrar oxígeno a alto flujo, soporte de ventilación puede ser necesario y evitar la pérdida del calor corporal en estos pacientes. Tratar el shock neurogénico. El tratamiento de emergencia es obtener y mantener siempre la vía aérea permeable. Si amerita realizar inmovilización de la columna, lo hacemos. Tratar la dificultad respiratoria en caso de ser necesario. Evitar pérdida del calor corporal. Asegurar la circulación más efectiva posible y transportar de forma inmediata a estos pacientes. Para tratar el shock anafiláctico se recomienda administrar adrenalina, de preferencia en autoinyector, bajo dirección médica. Hay que recordar que puede estar en línea o no puede estar en línea, pero siempre y cuando siguiendo los protocolos. Transporte de forma inmediata al paciente, administrar oxigenoterapia y soporte ventilatorio durante el camino si es necesario. Considerar solicitar respaldo de soporte vital avanzado. Dentro del tratamiento del shock psicogénico, en casos no complicados de desmayo, la circulación cerebral se restaura conforme al paciente yace en posición supina. Para esto es importante siempre permitirle tener una buena ventilación al paciente, no administrar nada, ya sea vía oral o que le acerquen el torundazo, tampoco es recomendable. Puede empeorar otros tipos de estado de shock. Si el paciente cae, hay que evaluar buscando lesiones o algún daño que haya ocurrido al caer. Si el paciente reporta ser incapaz de caminar después de la caída, sospecha otro problema. Hay que transportar al paciente de forma inmediata. Todos los pacientes con alteración del estado mental deben ser transportados para una evaluación médica. Controlar todas las hemorragias externas obvias, mantener al paciente caliente,
reconocer sangrados internos, otorgar apoyo activo en caso de ser un sangrado externo, asegurar y mantener una vía y otorgar soporte respiratorio a estos pacientes, transportar tan pronto como sea posible. Para la insuficiencia respiratoria, asegurar y mantener la vía aérea permeable. De ser necesario, administrar ventilaciones con una bolsa válvula mascarilla, administrar oxígeno suplementario y transportar al paciente inmediatamente. Hasta aquí vimos el estado de shock. Vamos a generar el foro para si hay dudas o hay alguna pregunta que quieran hacer, ahí la vamos a responder. Gracias.